Amigas, amigos, muchas gracias. Estamos en Versiones Públicas. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas torales del segundo piso de la Cuarta Transformación y del proceso electoral y del proceso político en el país. Y además lo vamos a abordar con un político que ahí sí no puedo ser objetivo, lo conozco de hace muchos años, lo aprecio. He estado como reportero al frente y después y detrás de muchas de las batallas que encabezó como legislador. Y ahora, en el equipo de Claudia Sheinbaum, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, encabeza todo este proceso de la propuesta de gobierno honesto y combate a la corrupción, el cual vamos a abordar en esta entrevista. Y pues para empezar, muchas gracias, Javier. Para mí pues es un motivo de gran satisfacción estar aquí de nuevo contigo en Versiones Públicas y conversar sobre este tema tan importante, tan trascendental para nuestro país, que es el combate a la corrupción. Así es. Hasta donde nos quedamos en la historia, digamos, incluso de la entrevista anterior, tú tenías una propuesta para integrarte al gobierno federal. La mediste, la reflexionaste, no se concretó, pero ¿cómo fue que decidiste ingresar al equipo de Claudia Sheinbaum siendo un militante del panismo histórico muy destacado y no, digamos, cercano al núcleo tradicional de la Cuarta Transformación? Bueno, la invitación que Claudia Sheinbaum me hizo para ser parte de su equipo de conformación del plan de gobierno, pues sí tiene antecedentes de convergencia, de coincidencia y de una relación personal de hace mucho tiempo. ¿Como gobernadores coincidieron? En realidad nos conocimos mucho tiempo antes, desde que ella era secretaria del Medio Ambiente en el gobierno del presidente López Obrador, y luego con lapsos que se interrumpieron, ella regresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, yo seguí en algunos cargos legislativos, nos vimos esporádicamente, pero efectivamente cuando nuestra relación se acentúa es en el periodo en el que coincidimos, yo como gobernador de Chihuahua, ella como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y luego al final de mi mandato, incluso tras analizar yo algunas opciones o alternativas que, como tú bien lo recuerdas, me propuso el presidente López Obrador. Sí. Bueno, pues sin duda una de las personas a las que yo consulté en ese momento fue a Claudia. Pues obviamente ella me decía, éntrale, súmate al proyecto. Y efectivamente yo en ese momento resolví no participar. Yo lo hablé con el presidente y él ha sido conmigo muy comprensivo. He tenido de él un gran respaldo, un gran apoyo. Incluso en esta etapa ya de exgobernador, ¿no? Sí. Donde él ha salido pues a defenderme y a respaldarme en muchos momentos de esto que ha sido una larga persecución política de María Eugenia Campos, precisamente por el combate que dimos a la corrupción en Chihuahua y que a ella pues la toca centralmente como parte de la corrupción de César Duarte, toda vez que estuvo en la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua. Entonces, bueno, fruto de un receso que yo tomé, una distancia, donde además puse mi librería, Sí. que también fue un tema en el que nos quedamos, mi Así librería Sándor Mara en la ciudad de Chihuahua, una librería hermosa, preciosa. Seguí teniendo contacto con Claudia. Yo prácticamente desde el 21 ya me había alejado de todos los órganos directivos Desde del PAN. el 21. Sí, desde el 20 incluso, Genaro. Sí. Yo en diciembre del 2020, pues sí, anuncié efectivamente al Consejo Nacional que esa sería ya mi última participación. Es que yo no estuve de acuerdo nunca con la alianza con el PRI. Ese fue el motivo. Particularmente ese fue el motivo. A ver, mi renuncia al PAN, digo, se produce formalmente 2 o 3 años después. 2 años después. Pero en los hechos ya estaba colocada una distancia mía con el partido desde que asumió el acuerdo político electoral con el PRI ya formal, que se institucionaliza el PRIAN, ¿no? Así es. Y
Y bueno, y en ese tiempo yo tenía comunicación con Claudia. A mí me parecía desde entonces que ella debía ser la candidata del movimiento López Obradorista, Sí. Por sus cualidades personales, porque la conozco como una persona honesta. Para mí eso es bien importante. Es una mujer que se ha manejado con un gran rigor en su integridad personal. Sí. Ha tenido pues cargos muy relevantes como secretaria del Medio Ambiente, como delegada en Tlalpan, como jefa de gobierno, y se ha mantenido con un rigor personal que yo admiro, que es uno de los valores que yo más reconozco en los políticos y en la política en México. Y pues le empecé a echar porras, entonces me dijo, oye, pues súmate, ayúdame. Y Más o menos, ¿en qué momento te lo dijo? ¿Ya había sido ella ya desde, electa? no, desde antes de que ella fuera precandidata, Ah, ok. ya habíamos entablado un diálogo. Sí. Incluso debo decirte que relativamente muy poco tiempo después de que dejé de ser gobernador, yo tuve una larga conversación con ella sobre varios asuntos, varios temas, y yo le mostré desde entonces mi simpatía. Sí. Me parecía que su perfil era muy importante y necesario en una segunda etapa de este movimiento político y social que ha encabezado el presidente López Obrador. Y entonces, lo que sí no quise yo fue meterme internamente al proceso de Morena. Exacto. A la vida del partido. Sí, yo no, porque dejando el PAN, pues tampoco he decidido ser parte de otro partido. He decidido mantenerme ajeno a militancias partidistas ya. Exacto. ¿no? Exacto. Cumplí un ciclo en la vida partidista, ahí termino, y lo que siempre le dije es, bueno, yo te apoyaré a ti y voy a tratar de sumar mi esfuerzo, mi experiencia, mi conocimiento para tu proyecto. Y entonces, el año pasado, además ella está en un gran conocimiento de lo que hicimos en Chihuahua en el combate a la corrupción. Así es. Ella, Desde el caso de Gutiérrez, de Alejandro Gutiérrez. no, de todo el Desde proceso la de la operación Justicia para Chihuahua y, por supuesto, la operación Zafiro. Está muy informada de todo lo que se hizo en Chihuahua. Tiene muy claro que hicimos un gobierno honesto, que combatimos la corrupción. Y entonces me dijo, mira, Javier, en un tema que a mí me serviría, que me ayudes mucho, es en el de configurar un modelo de combate a la corrupción, pero que atraviese a los niveles de gobierno. Transversal. Transversal, a poderes, a niveles de gobierno, a órganos constitucionales, porque ella tiene muy claro que la corrupción se ha enquistado en el país en sus más diversos ámbitos de gobierno, que incluso atraviesa a múltiples sectores sociales, económicos, y lo que ella decía es cómo hacerle para configurar un programa que realmente abarque desde el municipio más humilde, más pequeño, a las grandes estructuras del poder. Una ingeniería anticorrupción. Incluso es una reingeniería lo que estamos proponiendo, porque es un rediseño en muchos sentidos del modelo de combate a la corrupción, hasta en la modernización de sus tipologías penales, en fin. Y entonces con ese acuerdo, sí, yo le dije, bueno, con mucho gusto yo te ayudo en eso, porque además ella me dijo, tú lo has hecho, para mí es muy importante que logremos configurar un modelo. Y luego se presentó ya el grupo, este grupo de los diálogos por la transformación. Así es. En diciembre nos presentaron en sociedad. ¿Saliste ahora hacia la luz? Sí, salí a la luz pública. Yo ya había tenido una serie de pláticas con ella, de encuentros, y ahí ya públicamente se da a conocer que yo me integro al equipo de los diálogos por la transformación, que es un grupo pues más de carácter externo a Morena, con una configuración incluso un tanto plural, con el que ella también daba de entrada una señal muy interesante de apertura, claro, de inclusión, ¿no? Ya se marcaba ahí una impronta de inclusión muy interesante, buscaba complementar el proyecto de nación que había elaborado Morena.
Porque Exactamente. lo que nosotros hicimos, y efectivamente esa fue la ruta que seguimos, fue complementar el trabajo que hizo el Instituto de Formación Política de Morena, que dirige Rafael Barajas, el Así es. Fisgón. Ellos hicieron Que coordinó Arturo Durazo. que coordinó. Arturo Durazo como Sí. pues del Consejo Nacional. Yo te lo digo porque participé en la Sí. parte de medios, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces era también plural, pero no, o sea, era más el acento de Morena. De Morena, claro. Sí. Además quien llevó a cabo, quien dirigió el tema anticorrupción dentro Sí. del proyecto de Nación de Morena fue el Fisgón. ¿Sí? Entonces, teníamos un marco conceptual y lo que había que hacer era generar un conjunto de estrategias más específicas, desarrollar propiamente una visión programática de esa concepción, Sí. y fue lo que hicimos. Y lo hicimos con una gran apertura. Claudia, nos instó para que fuéramos realmente a un diálogo franco y lo más amplio posible. ¿Qué significa lo más amplio posible? Pues ir a buscar incluso hasta los que tiran flechas, ¿no? Exacto. Hasta los que generan una crítica al gobierno del presidente López Obrador, o que no son nada afines a Morena, o que no son coincidentes con su proyecto. Porque este ejercicio de diálogos por la transformación realmente a mí me resultó muy esperanzador. A mucha Sí. gente inmediatamente le dio una señal de que se busca un diálogo en la pluralidad, mediante el respeto, mediante la buena voluntad, y creo que se logró. Tengo la impresión de que también se rompió cierta idea sectaria que desgraciadamente es común en los movimientos progresistas como en los movimientos de derecha. Bueno, es que además, pues tú lo sabes muy bien, el presidente López Obrador ha tenido una estrategia política y social en donde ha exacerbado los contrastes, Sí, sí, en sí. donde hay un fenómeno Adversarial. adversarial y de polarización que él lo ha usado como un método de definición política, Sí. y que, nos guste o no, pues ha cumplido un papel histórico, ¿no? Más allá de las valoraciones que cada quien tenga del fenómeno polarizador, lo cierto es que el presidente ha logrado ir teniendo campos de definición cada Sí. vez más amplios en muchos sentidos, pero sí se requiere, en una etapa como la que viene, que se ha denominado un segundo piso, sí se requiere de... Yo utilicé el concepto de reconciliación. Claudia dijo, puede tener una connotación de que se van a reconciliar los intereses anteriores. Bueno, digo, pues armonía, vamos a hacer concordia, vamos a tener entendimiento. O distensión también. Y eso genera el diálogo. Entonces el ejercicio fue muy bueno. Íbamos a un ejercicio de consulta. En ocasiones terminamos en debates. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos a buscar a actores que incluso están pues un tanto sentidos o enojados Sí. con las descalificaciones que ha hecho el presidente de la República. Y lo que nosotros les dijimos es, nosotros estamos construyendo un plan para el futuro, Así es. en donde la doctora Claudia Sheinbaum quiere realmente escuchar no solamente preocupaciones o las quejas, sino si tienen propuestas que hacer. Sí. Y en un ambiente de mucha apertura, de mucha franqueza, encontramos un gran ánimo colaborativo. A ver. Y es el tema lo que hizo que el ánimo... Es el tema porque mira, hay una realidad, Genaro, hay un gran consenso Sí. en muchos actores políticos, sociales, empresariales. La corrupción es un problema sistémico, casi universal en términos Sí. de sus características, transversal a poderes, a partidos políticos, a actores sociales, agentes económicos. Está enquistado
y muchas de las formas que debieran de servir para combatirla están desfasadas, procedimientos anquilosados, instituciones no totalmente fortalecidas. Y entonces se ha visto que este es un tema en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos. ¿La honestidad personal basta? La honestidad personal no es suficiente, es indispensable. Claro. Es una condición sin la cual ningún combate a la corrupción se hace posible. Sí. Pero no es suficiente. Ya lo hemos visto en el caso del presidente López Obrador. Su conducta personal de honestidad no ha sido suficiente para derramar ese ejemplo o ese voluntarismo en amplios sectores, no solamente del gobierno federal, de otros niveles de gobierno, ¿no? De donde el presidente, que ha insistido mucho en su gobierno en el combate a la corrupción, él ha hecho un logro que para mí no es nada menor, que es histórico en términos de poner fin, históricamente hablando, a esta figura en la que el presidente de la República era el vértice de los negocios y la política en México. Era el gran broker de los grandes intereses de la élite económica con los grandes intereses de la élite política. Ese papel lo aniquiló, lo eliminó López Obrador. ¿Separó la política de la economía? Porque él sí se propuso separar los negocios de la política desde el ámbito en que el presidente de la República lo puede hacer. A ver, al antecesor de Andrés Manuel López Obrador le pagaron una de sus gestiones con una casa blanca. Así es, así es. ¿No? O sea, de ese que tamaño. En realidad eran 3 casas. De ese tamaño. Entonces, ahí hay un logro muy indiscutible. Hay, por supuesto, otro logro que nadie le podrá nunca, más que la mezquindad, ¿no? Sí. Negar. El presidente López Obrador fue a un combate a la evasión y la ilusión fiscal de los grandes contribuyentes en México, ¿no? Sí. O sea, porque también hay una corrupción que es, incluso puede ser mayor que la del gasto público, que es la de evitar los ingresos, ¿no? Pues el contrabando, el lavado de dinero, por los supuesto, favores fiscales, la ilusión fiscal, la evasión fiscal, las condonaciones fiscales, ¿no? Claro. Por eso es tan importante que el Estado mexicano no pierda el caso de Ricardo Salinas Pliego, porque no solamente ha retado ya a López Obrador, a la 4T o al gobierno, ha retado, es una provocación al conjunto de las instituciones, a la sociedad, al Estado de Derecho, al Estado democrático. O sea, y porque se trata precisamente de una batalla mediática que ha encabezado y que quiere conformar incluso una base de apoyo popular, ¿no? Para mantener una excepción fiscal en el país, exacto, que es inadmisible. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con la corrupción? Y que tiene que ver precisamente con las formas de corrupción. Y que es muy importante porque el presidente López Obrador lo que hizo en este tema pues fue una proeza. Ha conseguido, yo creo que terminará consiguiendo al final de su sexenio, casi 1.1 billón y medio. Casi 300,000 millones. 1.3 millones, miles de millones de pesos. O sea, el presidente de la República hizo casi una reforma fiscal sin hacerla, pero por la vía del combate a la ilusión y la evasión fiscal. Mira, el gobierno de Peña Nieto en el último año lo que más recaudó por un proceso de regularización de grandes contribuyentes, sí, estamos hablando de aquellos que tienen ingresos de 1.500 millones de pesos para arriba por año, ¿no? Logró recaudar yo creo que unos 50,000 millones de pesos. 50,000. Sí. Y luego llegó Margarita Ríos Farjat, sí, como la primera directora del SAT, y yo creo que subió unos 15, 20 mil millones de pesos más. Pero es cuando llega Raquel Buenrostro, así es, ya en el 2020, cuando esa regularización de grandes contribuyentes
se va a 150,000, 180,000 millones de pesos, luego a 200,000 y luego a 220,000. Debe andar ahora en 250,000 millones de pesos en el último año. Exacto. Ahora, estamos hablando solo del 45% de grandes contribuyentes. No se pudo abarcar al conjunto, porque grandes contribuyentes, estaremos hablando de un universo de unos 11,000 nada más. Esos son los que son, ¿no? 11,000. Se ha de haber atendido entre unos 4,500, 5,000 grandes contribuyentes. Esa parte es muy importante lo que se logró, Sí. que es la otra corrupción, la de los ingresos. Siempre nos hemos ido por la del gasto público y hay que trabajar, por cierto, mucho en el tema del combate a las empresas fantasmas. Ahí, por ejemplo, la labor del gobierno del presidente López Obrador no fue tan exitosa, Sí. porque además el entramado legal es muy complicado. Hablas de factureras y todo esto. Factureras, por ejemplo, las empresas fantasmas, Sí, que son los instrumentos estratégicos de tres grandes delitos. sí. Por un lado, la defraudación fiscal, pero son instrumentos de la desviación de recursos públicos y al final del día, de lavado de dinero. Entonces, las empresas fantasmas es uno de los grandes objetivos que nosotros nos hemos propuesto en el nuevo plan anticorrupción Sí. de Claudia Sheinbaum. Por eso hemos hablado de ir a revisar el régimen legal y de responsabilidades de los notarios públicos para tener una mayor transparencia e integridad en su actuar, porque hay casos de notarios que han contribuido a generar estas empresas fantasmas. Nosotros acabamos de tener un diálogo muy fructífero con el Colegio Nacional de Notarios. Les hemos dicho que lo que buscamos es una colaboración eficaz en el combate Sí. a la corrupción, particularmente en la constitución de estas empresas fantasmas. Es muy difícil que un notario público efectivamente sepa que la empresa que está constituyendo terminará siendo un instrumento de fachada, pero hay otros que lo saben perfectamente Y que lo hacen deliberadamente. y que no solamente constituyen una, sino muchas, ¿no? Entonces, Exactamente. esos son los casos que nos interesan, no nos interesa generalizar. Pero entonces, a donde voy es, hay una corrupción que sí se combatió, Sí. y hay un ejemplo personal del presidente que sí se realizó, pero que no fue suficiente porque faltan muchas intervenciones institucionales que hay que hacer, falta generar un andamiaje legal nuevo en materia de investigación Sí. penal en México, necesitamos rediseñar a la Secretaría de la Función Pública, necesitamos ir a un esfuerzo para obligar a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno a compras públicas transparentes, abiertas, porque luego se le pide a un gobierno cierta transparencia, pero luego los otros se quieren quedar fuera de esa regla. Pues en el ocultamiento, en la Exacto. opacidad, ¿no? En la oscuridad. Entonces estamos proponiendo cosas muy interesantes. ¿Qué te parece? Perdón, Javier. Sí. Si vamos a un corte. Sí, ¿cómo no? Y ahorita vamos Por justo a las supuesto. propuestas concretas. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando con Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, responsable de la estrategia de gobierno honesto y combate a la corrupción, que es esa propuesta que tengo yo aquí, que presentó hace ya más de un mes, ¿no? 15 días. Hace 15 días se presentó, perdón. Nos explicaba, Javier, que a pesar de todos estos logros, sobre todo el logro fundacional, por llamarlo de alguna manera, de separar los negocios de la política a nivel de la Presidencia cúpula, de la República. de la presidencia de la República, de que el presidente dejara de ser el gran broker y que se convirtiera en un estadista, eso no ha sido suficiente para la totalidad de las necesidades de un combate eficaz a la corrupción. Hay una reingeniería que se va a poner el acento sobre todo en la parte de las empresas fantasmas, ¿no?
y en otros elementos que me gustaría que los pudieras explicar, que también son muy cómo no. interesantes. Claro que sí, Genaro. Es además para mí una oportunidad porque algunos de estos temas, como era de esperarse, el PRIAN los ha tratado de distorsionar, los ha tratado de manipular en su verdadero contenido. Entre otras cosas porque pues están fundamentalmente en el golpeteo, carentes de una... No hay una contrapropuesta. No, pues carentes de una propuesta mínima o básica en este tema. Es que además es un tema que los toca, que los cruza. El de la corrupción identifica casi de manera ya natural al PRI y al PAN, y es una vergüenza, sobre todo con el PAN, que así sea. La propuesta de la doctora Sheinbaum parte de una premisa. La corrupción debe ser combatida con una política de Estado, no solo de gobierno. O sea, tenemos que involucrar a los tres poderes, a los niveles de gobierno y particularmente a los órganos autónomos, constitucionalmente hablando, enfáticamente la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, como los órganos constitucionales que tienen a su cargo la fiscalización y la investigación de los delitos y la investigación de los delitos de corrupción. Proponemos al principio garantizar en la Constitución dos derechos: el derecho a una buena administración pública y el derecho a un ambiente libre de corrupción. Estamos considerando... Eso no se había mencionado, en la vida había oído eso. Bueno, el derecho a una buena administración pública. Fíjate, la Ciudad de México llevó a su Constitución el derecho humano a una buena administración pública. Le faltó el de ambiente libre de corrupción. Nosotros queremos completar la tarea, pero aprovechar y hacerlo en la Constitución General de la República para que ésta sea ya una ruta legislativa que adopten todos los estados y obviamente todos los municipios. A partir de reconocer derechos, lo sabemos quienes hemos buscado el reconocimiento de derechos esenciales, hay una ruta legislativa muy concreta. Y a partir de esa ruta se están proponiendo dos grandes leyes. Una ley general que instaure un nuevo modelo de investigación penal en México en materia de corrupción, abiertamente un fortalecimiento de las fiscalías especializadas en anticorrupción, dotarlas de mayores facultades, de mayores atribuciones, herramientas, pero también una reingeniería conceptual en esta nueva ley de lo que es la corrupción. Nos hemos quedado con tipologías penales muy cerradas, muy abigarradas o muy desfasadas para la realidad como opera hoy la corrupción en México. Nos mantenemos con los 13 tipos penales tradicionales, en donde lo que se engloba es una conducta individual, suponiendo que la corrupción empieza y termina con una sola persona. Así es. Cuando la corrupción hoy opera en redes, hace uso del sistema financiero, tiene mecanismos tecnológicos muy sofisticados, vínculos internacionales, y entonces necesitamos... Es un estado paralelo. Necesitamos redefinir todos estos delitos, estos tipos penales, y también un catálogo de penas acorde a estas nuevas realidades, estas nuevas configuraciones. O sea, ¿se viene una reforma al Código Penal Federal profundo? No, queremos hacer una ley anticorrupción. Una ley general específica. anticorrupción que plantee un modelo de investigación penal, incluso que genere bases de cómo deben operar las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, ¿no? Tenemos distintos tipos de fiscalías en el país y hay algunas que solamente son de fachada, ¿no? Así es. Que no tienen ni siquiera cuentan con un diseño mínimo, con las áreas básicas o mínimas para la investigación. Hay otras que solo son utilizadas para la persecución penal, para la venganza, ¿no? Sí. Y Tú lo viviste en Chihuahua, eso, perdón que te abro este paréntesis. De ese combate, de esa batalla que diste en Chihuahua, ¿qué lección más importante tuviste para este tipo de diseño? Es decir, ¿te daba la Fiscalía Bueno, General Estatal para nosotros lograrlo? hicimos una Fiscalía Anticorrupción autónoma, la dotamos de facultades. Cuando llega la actual gobernadora, defenestran a la fiscal anticorrupción con una serie de presiones
porque tienen el Congreso del Estado. Ah, ok. Y entonces, a través del control del Congreso, pues logran defenestrar. Y ahora, pues la Fiscalía Anticorrupción es una caricatura, está en manos de un personaje que no solamente no tiene ninguna calidad moral, ya no digamos profesional, técnica, jurídica, es carente de conocimientos en la materia. De hecho, no cumple los requisitos legales. El fiscal anticorrupción de Chihuahua viola la ley como fiscal porque no cumple los requisitos de la ley para hacerlo. Tampoco tiene control de confianza. Ah, ok. No tiene control de confianza, no puede tenerlo, pero es además un instrumento de la gobernadora, o sea, es un pelele de la gobernadora al que cada que yo salgo públicamente con un tema o cada que yo hago una incursión en política o ahora que me he sumado, lo sacan a él en medios, ¿no? Sí, es como tu Patiño. A ver, lo sacan en medios para que me golpee, para que me descalifique. Entonces, pues es una fiscalía que está totalmente desdibujada, es un fiscal que solamente es un instrumento político de persecución política. Además, pues no podía ser de otra manera. Él fue candidato a diputado local cuando ella fue candidata a gobernadora. Y entonces, lamentablemente, estos casos pues desdibujan mucho, desvirtúan mucho. Así es. Los esfuerzos de autonomía de las fiscalías. ¿Y cómo se evita que un cambio político no impacte en una institución que que se creó, por ejemplo, como la Fiscalía? Es correcto. Ahí es donde está uno de los grandes objetivos de un nuevo modelo penal en México que establezca las bases fundamentales de cómo deben manejarse este tipo de fiscalías especializadas, cuáles son los requisitos que realmente deben cumplir quienes estén al frente de estas fiscalías, dotarlas de auténtica autonomía e independencia, que los exámenes de control de confianza no puedan ser eludidos en forma alguna por quienes combaten la corrupción. O sea, un conjunto no solo de criterios, sino de herramientas de diseño institucional básico en la ley general. Y luego también otras figuras que son fundamentales en términos de métodos de investigación, la inteligencia financiera que debe acompañar a este tipo de instituciones, el reconocimiento de la sociedad como víctimas de la corrupción para actuar en los procesos penales, la creación de tribunales especializados en anticorrupción, ¿no? A ver, es fundamental. Eso es interesantísimo. Es fundamental que así como se ha creado un tribunal especializado en materia de responsabilidades administrativas. O de competencia económica. O de competencia económica. Pero en el tema de responsabilidades administrativas, para faltas graves, actúa el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa. Sí. La función pública presenta las faltas graves y los hechos de corrupción o indicios de hechos de corrupción, pues los presenta el Ministerio Público. Muy bien. Necesitamos también un tribunal especializado en materia penal para los temas de corrupción, a partir obviamente de toda la reingeniería que estamos proponiendo. Entonces, hay un planteamiento de una nueva forma de perseguir y sancionar la corrupción, pero también hay una gran estrategia en materia preventiva. Para prevenir, exacto. Porque ahí también estamos hablando de una ley general que, por cierto, es una propuesta que hemos recogido de la sociedad civil, de distintas instituciones, organizaciones, porque consultamos a instituciones académicas, expertos, etcétera. ¿Empresarios también participaron? Participaron, claro que sí. Nosotros estuvimos en varias ocasiones con distintos grupos empresariales y particularmente con las comisiones de integridad y combate a la corrupción del Consejo Coordinador Empresarial. Hemos generado un diálogo con varias organizaciones empresariales en estos temas y de ahí recogimos una propuesta que nos parece muy importante, que es la de generar una ley para todo el país de compras públicas en donde pues, se limiten los procesos de adjudicación directa, en donde se realmente precise los temas de seguridad nacional como excepción, pero fundamentalmente que se transparenten los procesos de compras y de adquisiciones, sean por licitación pública o por adjudicación directa,
en toda su fase contractual, desde la planeación, Sí. esto es desde el estudio de mercado, hasta el desarrollo de la obra, o la prestación del servicio, e incluso que pueda advertirse en la legislación un registro, pueda darse un registro Sí. de beneficiarios finales en términos del registro de socios, ¿no? Que esto es muy importante en Sí. materia de las contrataciones públicas, porque ¿Por qué? lo que debemos de buscar es la idoneidad de los contratistas y de los proveedores. Ok. Y por supuesto que el historial contractual de estos proveedores sea también uno de los criterios de adjudicación de obras públicas o de servicios, que realmente no sean proveedores que nacieron ayer, ¿no? Así es. O sea, que se les cree un objeto... O que se maquillen para que haya una falsa competencia entre tres. Es correcto. Y que ya sabemos cómo se maneja, ahora que yo ya estoy en una parte de la administración pública, sé cómo la maña, es decir, la maña de la administración pública es cómo te maquillo una licitación en donde dos son patitos. Porque... Pues es que para eso, más importante que si es licitación o adjudicación, son las bases de licitación. Exacto. Porque en las bases es donde se configuran, se orientan, se sesgan, pero incluso tan importante en las bases de licitación es el proceso de estudio del mercado, en donde la gente debe saber, y los proveedores y contratistas deben saber, qué es realmente lo que se está buscando, para que luego venga el proceso de bases de licitación, pero todo pueda ser transparentado. En el tema de la ley para investigar y sancionar la corrupción que queremos plantear, está uno de los temas también importantes, que es tipificar la simulación de las empresas en la contratación gubernamental, que va junto pues, con buscar la idoneidad de estos proveedores. Estas, diría yo, son dos de las grandes estrategias que hemos planteado. Pero hay una tercera, que por cierto ha causado más polémica, o no polémica, sino... Ha llamado más la atención. Ha llamado la atención, ¿no? La agencia, sí. ¿Qué es la agencia? Mira, la agencia en realidad es un rediseño de la Secretaría de la Función Pública. Exacto. No desaparece la función pública. No, la Secretaría de la Función Pública mantendría... Viene desde la Contraloría de Miguel de la Madrid. Pues es que esta sería como la quinta... La quinta reingeniería, ¿no? La quinta reingeniería de la función pública, la Sí. verdad. Porque efectivamente, pues la primera institución que se creó con ese propósito de control interno, pues fue la Contraloría, que la encabezó... Paco Rojas. No, Arsenio Farel Cubillas. Ah, Arsenio Farel. Sí, con El de la señor Madrid, hierro. ¿no? Bueno, esta sería, vamos a decir, la quinta transformación de esta institución. Hoy conviven dos grandes tareas en esta secretaría, que es acompañar a las dependencias en términos de prevención de la corrupción, en términos de mejora regulatoria, de gobierno abierto, de transparencia, de órganos internos de control, de contrataciones públicas, etcétera. Pero al mismo tiempo, esos órganos, que son los que acompañan a las dependencias a lo largo de todos los procesos, son también quienes los sancionan, claro, quienes son los que tienen que recibir las impugnaciones o las denuncias de particulares por los procesos de contratación o de concesión, etcétera. Y ese órgano es el mismo que termina sancionando a quien ha acompañado. Entonces estas dos funciones terminan siendo incompatibles, Genaro. Claro. O haces una cosa o haces la otra, o a veces ninguna de las dos. Así Entonces lo que nosotros queremos es fortalecer la parte que tiene que ver con la sanción de responsabilidades administrativas no graves, las que puede hacer por sí solo hoy la función pública, porque hoy la función pública lo que hace es desahogar, detecta, investiga y sanciona faltas no graves de servidores públicos, ¿no? Así es. Mediante inhabilitación, etc. Cuando encuentra una falta grave, la turna al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa. Sí. Cuando encuentra un indicio de la comisión de un delito, lo tiene que avisar o dar vista al Ministerio Público. Así es. Y tiene que entregar los elementos. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer la doctora Claudia Sheinbaum con este tema? Ella lo que quiere es crear una agencia federal anticorrupción que fortalezca esta parte. Entonces, que le desagreguemos a la Secretaría de la Función Pública esta función
Investigadora. Para hacerla una instancia más ágil, más operativa, más funcional, más inmediata, que obviamente se encargue de solventar también las faltas administrativas no graves, que mismo las investigue, las sancione, reciba los procesos de impugnación de proveedores o contratistas, etcétera, y que investigue de una mejor manera, con una focalización, las faltas administrativas graves y los posibles hechos de corrupción. Te voy a preguntar las cosas, perdón Sí. que te interrumpa. ¿Es una policía anticorrupción? Bueno, ¿O es un ministerio? No, no es un ministerio público porque la Constitución le da solo al Ministerio Público la facultad de investigar los delitos. Sí. Esta instancia sí es una instancia investigadora más especializada, con más instrumentos en términos de inteligencia financiera. Sí. Tiene una potencialidad de coordinación con otras entidades del gobierno federal muy importantes, incluso con otros países. Es flexible. Es flexible. Tiene, obviamente, auditoría forense. Es una entidad que quiere ser mucho más focalizada, porque luego también esta función dentro de la Secretaría de la Función Pública termina a veces muy diluida. Claro. Muy diluida. La burocracia te la come. No, bueno, sí. Y luego dicen, bueno, otra instancia, más burocracia, más dinero en el presupuesto. No, porque lo que se va a buscar es desagregar toda la parte que hoy tiene la Secretaría de Función Pública en materia de responsabilidades administrativas. Es casi una, pues entre quinta y cuarta parte de toda su estructura que se dedica al tema de responsabilidades. Toda esa parte vendría a fortalecer a la agencia. Mira, nosotros hemos dicho... ¿Se coordinaría con la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, de hecho, ayuda. Es un componente muy importante que coadyuva con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y con la Auditoría Superior de la Federación. O sea, es una agencia que colabora con estos dos órganos que son los que tienen a su cargo la investigación final de los delitos, ¿no? Entonces, hemos propuesto que si ya ahorita esta función depende del Ejecutivo, porque está dentro de la función pública, una agencia podría depender directamente de la Presidencia de la República, pues para darle el punch que se necesita, tú ya sabes de eso. Exacto. No es lo mismo depender ahí del secretario que depender de la presidenta para tener una mayor transversalidad, tener mayor fuerza. Pero en esa parte, ni nosotros ni la doctora Claudia Sheinbaum estamos aferrados a que dependa de ella. Puede seguir en la función pública como un órgano desconcentrado. ¿Cómo se elige al titular? ¿O se elegiría? Lo nombra el secretario de la Función Pública es directamente. o la presidenta. Eso dependería del diseño legal o constitucional final, ¿no? Que terminará en el Congreso, porque si es constitucional tendrá que pasar por el Congreso. En ambos casos, legal o constitucional. Evidentemente, nosotros hemos dicho que estas agencias en el mundo han cumplido un papel muy importante, porque articulan esfuerzos muy importantes en el ámbito de la administración pública federal, destacan un liderazgo, ¿no? Visibilizan una responsabilidad, que eso también es muy importante en un tema como este. Pero ni ella ni nosotros estamos como, tiene que ser así. ¿En qué modelos están pensando, por ejemplo, que sería interesante replicar o tomar en cuenta? Bueno, ¿Escandinavos? hay varios modelos. Obviamente hemos tomado la experiencia de las agencias norteamericanas, de las agencias inglesas y algunas asiáticas que han sido muy efectivas. Singapur, por ejemplo. Yo quiero decir que hay un modelo a nivel internacional de agencias en el combate a la corrupción que han servido mucho frente a los ministerios públicos, a los fiscales y a los jueces para acompañarles en su labor. Y toda la discusión aquí se ha dado de que por qué va a depender de la presidenta un órgano anticorrupción. No, es que no estamos sustituyendo ni al Ministerio Público, ni estamos sustituyendo a la Auditoría Superior de la Federación. Lo que sí se quiere es fortalecer esta tarea, pero si al final del día queda en la Secretaría de Función Pública, tampoco es problema. ¿Por qué? Pues porque mediante un órgano desconcentrado se puede lograr también el mismo objetivo,
Claro, dependerá del secretario, pues que a su vez depende de la presidenta de la República, Claro, ¿verdad? pero lo que tú dices no es lo mismo tener interlocución directa Bueno, es que- a ser intermediario. Es que incluso, por ejemplo, hoy nos decían, es que lo que se quiere es fortalecer el presidencialismo y la concentración de funciones. Y a ver, hoy la Secretaría de la Función Pública depende del titular del Poder Ejecutivo. Claro. Lo que se busca en este tipo de rediseños es que la presidenta de la República coloque directamente su impulso, su empeño, el seguimiento, el monitoreo en un tema pues que es crucial ¿Qué es para lo el que país. no tuvo el presidente López Obrador? Es decir, el presidente sí señalaba, mencionaba, pero era su fuerza política y no la instrumentación jurídica, pues tuviste una Fiscalía General que Bueno, es ralentizó que el muchos esfuerzo casos. del presidente López Obrador en muchos sentidos fue más voluntarista, simbólico en términos de estar señalando el tema, pero sí se requería de una intervención institucional, un rediseño institucional que soportara todo ese compromiso. Y luego también, pues que las fiscalías y la auditoría hagan su tarea, hagan su trabajo. Y no podemos dejar de decir algo que es fundamental en un tema como este, y sobre todo en tratándose del gobierno de López Obrador. Cualquier plan anticorrupción, cualquier política anticorrupción, así sea el mejor programa que tengamos en el área preventiva o punitiva, si no se produce en México una profunda reforma del Poder Judicial, federal y de los poderes locales, cualquier plan será y terminará siendo una imposibilidad, porque la corrupción, porque hay una gran corrupción en el Poder Judicial, en el ámbito federal y locales, y es precisamente frente a la corrupción política donde hay el mayor déficit de este poder. Exacto. Yo podría decir que incluso terminan distribuyendo una serie de resoluciones, de sentencias en favor de distintos intereses sociales o económicos, pero en el tema en donde siempre se doblan Son los jueces. es en la de la corrupción política de los jueces y los magistrados. Entonces, tenemos que abordar la corrupción del Poder Judicial. Nada podríamos hacer con jueces que terminan protegiendo las redes de corrupción, como lo hacen tribunales unitarios de circuito, ¿verdad? A ver, nosotros tenemos con toda claridad detectados todas estas redes de corrupción judicial que están atenazadas con las redes de corrupción política, ¿no? Los que terminaron exonerando, por ejemplo, a la Coneja, que ahora tú mismo mencionabas, ¿no? Así es. El caso de la Operación Zafiro, ¿no? Una serie de criterios estrambóticos totalmente absurdos, en donde terminaron exonerando casos de corrupción brutal en el país. Entonces, también ahí hay un gran reto, que es la reforma del Poder Judicial. Es una condición Están hermanadas. No, sí, claro. O sea, el trabajo del ministro Arturo Saldívar y su equipo con el trabajo que tú estás haciendo se complementan completamente. O sea, están interrelacionados. La reforma del Poder Judicial. Ya después vemos si es por elección o por nombramiento. Exacto. ¿Por qué no? Porque este es otro tema ahí de polémica. La reforma del Poder Judicial, el régimen disciplinario, sancionatorio y de vigilancia de jueces y magistrados es fundamental en el combate a la corrupción en México. Si no hay reforma del Poder Judicial, va a ser una imposibilidad cualquier plan o política pública en esta materia, en lo que es la parte punitiva. Obviamente la parte preventiva puede dar muchos resultados, aminorar riesgos de corrupción, reducir considerablemente la comisión de actos de corrupción, pero la otra parte, que es la punitiva, estará incompleta si no vamos a un compromiso real del Poder Judicial en esta materia, en este tema, ¿verdad? Y eso empieza por un auténtico Consejo de la Judicatura, que realmente actúe, pues no con criterios políticos, no con sesgos, que si habla de combatir la corrupción, le entre a combatirla en todos sus componentes y grupos y corrientes y de todo, porque eso es lo que hoy, en muchos sentidos, ha alimentado la impunidad. Última pregunta, ¿crees que hay condiciones para eso? Mira, ¿En el Poder Judicial? yo te quiero decir algo. Yo creo que hay tres grandes temas, Genaro,
que son de obligado acuerdo nacional. El tema de la seguridad pública, en el tema del combate a la delincuencia organizada, el modelo de cómo responde el Estado frente a la inseguridad, el del combate a la corrupción y la reforma judicial. Yo diría, estos son los tres temas que requieren de un amplio consenso como nación, como país. Para eso necesitamos recuperar no solo el diálogo, sino la negociación y, por supuesto, el consenso de que México tiene que ponerse de acuerdo en estos tres asuntos, más allá del golpeteo, de la disputa política, ya no es lo electoral como de la antes. reyerta política. Ahora, esto es tenemos que visualizar que México no logrará dar el paso si no resolvemos estos tres asuntos entre todos. Y digo entre todos, entre todas las fuerzas políticas, entre todos los actores económicos, mediáticos, sociales. Estos son los asuntos que las naciones en desarrollo y con prosperidad han resuelto de manera fundamental como pacto básico. Corrupción, poder judicial y seguridad pública. Exacto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Aquí nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.